Buenas noches. La teoría del rapto secreto, de que en la venida del Señor Jesús la gente empieza a desaparecer, los salvos. Ejemplo, que si un carro está siendo conducido por una persona que es salva y el carro se estrella, o igual que si va piloteando un avión, el avión pues por lógica se va a estrellar, que las personas empiezan a desaparecer. Esa teoría es falsa. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo ojo le verá. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con voz de mando, con trompeta, no hay ningún secreto. Es notoria la venida del Hijo de Dios. Cristo se manifiesta, no es en secreto. Todos lo ven. Cuando habla y dice que viene como ladrón, es refiriéndose que nadie sabe cuándo será el día y que debemos estar preparados. Porque si andamos mal, nos perderemos. Segunda de Pedro 3, de 10 al 12. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros, dice vosotros, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Por qué él advierte esto? Porque ahí él no avisa. Él dice que ni siquiera él mismo sabe cuándo será ese día, que solo el Padre sabe. Y es un secreto el día que el Señor venga por su pueblo, pero cuando se manifieste todos le verán. Lucas 17. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierde la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Miremos ahora en Mateo 24 la misma secuencia. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo penséis. Analicemos estas partes. Cuando él dice, dos estarán en el campo, el uno es tomado y el otro será dejado. El campo es el mundo. En Mateo 13:38 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Entonces, dice, uno será tomado y el otro dejado. Son dos grupos, los salvos y los impíos. Unos serán tomados y los otros serán dejados. Dice, dos mujeres moliendo juntas, dice. Y recordar que mujer en la Biblia se refiere a iglesia. Una tomada, otra dejada. La iglesia de Cristo y la iglesia apóstata. Dice, dos estarán en la cama. Ahora, cama
significa sepulcro. Igual, uno resucitará para el Señor, el otro para condenación. En Job 17:13 dice que cama significa sepulcro, o aparece ahí como Seol, y Seol significa sepulcro o lugar de los muertos, o lugar de los muertos. Job 17:13. Ahora, esto es delicado porque el que cree en el rapto secreto no cree que el pueblo de Dios pasará por el periodo de angustia. Pero si esto fuera así, eso es delicadísimo. Y si esto fuera así, entonces ¿para qué se escribió esta parte? Dice Marcos 13:18. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios. Creó hasta este tiempo ni la habrá. Es una tribulación corta pero dura. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Ahí se está refiriendo a todos. Porque si se está refiriendo a los impíos, entonces no tiene ningún sentido. Dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Eso quiere decir que los creyentes, los que estén vivos o los que estemos vivos en el tiempo que el Señor venga, va a pasar por ese periodo de angustia. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. La Biblia es clara. Ese tiempo será corto, de gran angustia, dice, pero terrible. Hay que estar preparados porque nos estamos engañando. Miremos esto. Cuando los judíos, miremos esta parte, miren, cuando los judíos esperaban al rey, ellos creían que iba a ser alguien luchador, alguien fuerte, que iba a liberar el pueblo. Ellos no se imaginaban, ellos pensaban que era lo máximo. Pero cuando nació en un pesebre, cuando él nació en un pesebre humilde, no le creyeron, no entendieron el mensaje. Imaginen, no entendieron ellos el mensaje que estaba escrito desde Génesis, refiriéndose a ese rey, cómo iba a ser, cómo iba a venir, dónde iban a ser, porque la misma Biblia explica dónde iban a ser, pero ellos no entendieron. Ellos no entendieron ese mensaje que estaba escrito desde Génesis. ¿Cómo iba a ser este Rey de Reyes y Señor de Señores? Igual pasa ahora, la misma cosa. Hay muchas teorías, muchas mentiras. Satanás siempre tratará de engañar a muchos. Primera de Tesalonicenses 1:4. Primera de Tesalonicenses 1:4, no, Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor vendrá como ladrón. O sea, nadie sabe cuándo será, pero cuando aparezca será con trompeta y con trompeta de Dios. Las trompetas no son silenciosas. Las trompetas son de los instrumentos que más sonido tienen. Ahora, el uno será tomado y el otro será dejado. La palabra dejado, que esta es la otra controversia. La palabra dejado significa los que se salvan. Es lo que queda después de la catástrofe, como en el diluvio. ¿Quién quedó cuando pasó el diluvio? ¿Quién quedó? Solamente quedó Noé y su familia. En el arca fueron los únicos que se salvaron. En Sodoma y Gomorra, ¿quién quedó cuando el Señor descendió fuego del cielo y destruyó la ciudad? Solamente Lot y su familia. Primero quedan y luego seremos arrebatados. Los tomados son los destruidos. ¿Quién
¿Quiénes fueron los tomados en el diluvio? Los que se destruyeron, los tomó el diluvio y se los llevó. Estos son los dejados. Miremos unos ejemplos. Génesis 7, 21, 23. Génesis 7, 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre, todo lo que tenía aliento, de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó, clarito, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Aquí hay otro ejemplo cuando fue destruido el ejército de Faraón. Eso está en Éxodo 14, 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. ¿Por qué? Porque todos fueron llevados, porque todos fueron destruidos. El que queda es el que se salva. El dejado después del desastre, por lógica, es el salvo y el que sobrevive. Isaías 24, hay otro ejemplo. Isaías 24, no, miremos Ageo 2:3. Aquí habla cuando se construyó el segundo templo y se está refiriendo quiénes habían quedado. Y entonces dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, el primer templo? Y cómo la veis ahora, no es ella como nada delante de vuestros ojos. Entonces, ¿quiénes son los que quedan? Los vivos, los salvos. Ahora miremos algunos ejemplos de quiénes son los tomados. Jueces 1:8. Dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. ¿Quiénes fueron los tomados? Los destruidos. Josué 8:8, igual. Cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. ¿Quiénes son los tomados? Los destruidos. Y así hay muchos ejemplos. Está también Eclesiastés 7:26, Proverbios 11:6. El tomado es el destruido. Está 2 Corintios 12:16, Lucas 9:39. Miremos Juan 8 del 3 al 4. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Fue sorprendida. Tomada, es la misma palabra. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Miremos esto, mire. Tomado significa destruido, sorprendido, conquistado, vencido y cortado. Primera Tesalonicenses 4:15. Miren lo que dice. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado y dejado es lo mismo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. De los que se quedan, los dejados, ¿quiénes son? Los salvos. Primero, esto explica, primero queda y luego es arrebatado. ¿Y quién no quedó? Los que fueron tomados por sorpresa. Esto es así, la Biblia misma se explica, o sea, no necesita más. Ahora, ¿por qué el diablo quiere convencer a los cristianos que ellos son llevados al cielo en el rapto antes de la tribulación y antes que Cristo venga? Porque él sí sabe, él sabe que toda la raza humana va a pasar por la tribulación, él lo sabe todo, o no todo, pero él esa parte sí la sabe. Y el deseo de él es que los cristianos piensen que no pasarán por esa tribulación para que cuando
venga esa tribulación o cuando estén en esa tribulación, no hayan desarrollado esa fe necesaria y puedan vencer por eso, y puedan vencer. O sea, porque van a ser tomados por sorpresa. Por eso el Señor dice, pilas, hay que estar alertas, hay que velar. Esto dice el Señor, velad, estar despiertos, para que no lo sorprenda como ladrón, porque nadie se preparará para un desastre que sabe que no va a vivir. Porque si yo no, porque si yo no estoy en ese, en ese problema, yo para qué me voy a preparar. Ejemplo, el huracán que está sucediendo hoy en Florida, por ejemplo. Allá todo el mundo fue evacuado, todo el mundo se preparó para no ser sorprendido, para no morir en esa catástrofe de ese huracán. Pero acá no, porque acá, gracias a Dios, no va a pasar ese huracán. Entonces usted no se prepara. Esa es la idea. Los de Florida, pero no me preparo porque acá no va a pasar. Igual será la tribulación. No será para mí, estoy tranquilo porque estoy en el cielo, convencido. O sea, yo estoy convencido de que a mí eso no me va a pasar, que el Señor va a venir ahorita y me va a arrebatar y yo me voy y yo no tengo ningún afán. Pero no será así. Como las vírgenes, la parábola de las vírgenes, las sensatas de las insensatas. Hay que estar preparados, hay que estar despiertos, buscar la verdad. Dios es la verdad. Hay que estudiar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría y nos dé enseñanza para poder entender qué es lo que Él nos quiere decir a través de su palabra y no dejarnos engañar porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Muchas bendiciones.